Bueno, el día de hoy vamos a explicarle los medicamentos más usados en un servicio de urgencias. Van a ser dados por 4 compañeras de la Universidad Adventista de Colombia. Mi nombre es Ana María Quirós y para comenzar vamos a tener unos antibióticos muy conocidos en este servicio. Entre ellos tenemos la piperazilina tazobactam. Esto es una cefalosporina de primera generación. Tiene como mecanismo de acción causar la inhibición de la síntesis de peptidoglicano de la pared bacteriana. Esta inhibición depende de la habilidad de la penicilina para llegar y ligarse a las proteínas ligadoras de penicilina o también conocidas como las PBP, localizadas en la membrana interna de la pared bacteriana. Entonces, lo que van a hacer es que no van a permitir la unión de los péptidos como lo podemos observar en esta imagen. Ellas no van a permitir en este paso, ¿cierto?, que se deshagan. Entonces vamos a tener también presente que estas PBP son enzimas que están involucradas en los estadios finales del ensamblaje de la pared bacteriana y en el remodelamiento de esta durante su crecimiento y división. Entonces, si la penicilina se liga e inactiva estas proteínas, lo que hace o da como resultado es que haga un debilitamiento de la bacteria y por lo tanto se dé la lisis bacteriana, en pocas palabras, que se explote la bacteria. Vamos a tener presente también que es el tazobactam. Este tazobactam va a ser un inhibidor irreversible de las beta-lactamasas. Por decirlo así, va a entretener esa beta-lactamasa para que la piperazilina pueda entrar y pueda unirse a las PBP y pueda hacer su efecto. Entonces, lo que va a hacer es que ese tazobactam va a prevenir la destrucción de la piperazilina, bloqueando la actividad de las beta-lactamasas y mejorando por lo tanto la actividad intrínseca de las piperazilinas, como ya les había explicado. Los usos que ellos van a tener es sobre las bacterias de amplio espectro que tienen mayor actividad que otras penicilinas, principalmente en gram negativas, como lo son las pseudomonas y los próteos, otras como bacteroides frágiles, la proteovela, los bacteroides. Vamos a tener también otro tipo de bacteroides como lo son los vulgatus, los distazonis, los octatus. Vamos a tener también acción sobre los Clostridium, los Enterococcus fecalis, la Escherichia coli, los Haemophilus influenza, la Klebsiella pneumoniae, la Moxarella catarrhis. Vamos a tener también acción sobre la Neisseria gonorrhoeae, sobre la Neisseria meningitidis, sobre los Staphylococcus epidermis, Enterococcus agalactiae, Enterococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, entre otros tipos. Vamos a tener como reacciones adversas, que es muy importante explicarle al paciente, que puede presentar diarrea, cefalea, estreñimiento, náuseas, vómito, insomnio, dispepsia, prurito, cambios en las heces, fiebre, agitación, hipertensión, vértigo, dolor abdominal, dolor en el pecho, edema, ansiedad, rinitis y también puede haber una disnea. Las interacciones que puede tener este medicamento es con el probenecid, que inhibe la secreción tubular renal de la piperazilina tazobactam, causando unos niveles séricos más elevados y prolongados. Además, el uso concomitante de algunos antibióticos beta-lactámicos con aminoglucósidos puede proporcionar una actividad aditiva y sinérgica contra algunas bacterias. La piperazilina en grandes dosis inhibe la secreción tubular del metrotexato, causando que los niveles séricos sean más altos y prolongados del metotrexato. Es muy importante tener en cuenta que estos medicamentos se deben de dar con el estómago vacío para evitar
que no se dé una buena absorción del medicamento. Por lo tanto, al darlo con el estómago vacío, esta acidez nos va a ayudar a que se absorba mucho mejor el medicamento, ya que los alimentos pueden interferir con esto y no se haga el efecto farmacológico esperado. La presentación que tiene son viales de 2, 3 y 4 gramos. Vamos a tener otro medicamento muy conocido, como lo es la ampicilina. Esta ampicilina pertenece a la clase de las aminopenicilinas. Tiene como mecanismo de acción ser un antibiótico de amplio espectro. Además de esto, será un bactericida. ¿Pero cómo va a actuar? Entonces este va a inhibir la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a unas proteínas llamadas las PBP, que ya las habíamos visto anteriormente, que están en la pared celular de la bacteria. Entonces, ¿qué va a hacer esta ampicilina? Al impedir que la pared celular se construya correctamente, la ampicilina ocasiona en último término la lisis de la bacteria y su muerte. La ampicilina no resiste la acción hidrolítica de las beta-lactamasas de muchos estafilococos, por lo que no se usa en los tratamientos de estafilococos. Además, es importante tener en cuenta que aunque sea muy parecido a las penicilinas, es importante recordar que esta solo va a actuar en la última etapa, es decir, en la parte de la transpeptidación, o sea, no va a dejar que se unan los péptidos. Y esta, a diferencia de la otra, va a tener un amplio espectro mucho más marcado, porque puede estar tanto en puede actuar tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Vamos a tener en las gram positivas Streptococcus hemolítico y no hemolítico, la S. pneumoniae, vamos a tener el Clostridium sp, la Listeria, vamos a tener la mayoría de los Enterococcus, y también tiene actividad contra los gram negativos, como ya les había dicho. Entre ellos vamos a tener el Haemophilus influenza, la N. gonorrhoeae, la N. meningitidis y la mayoría de las cepas de la Salmonella sp y la Shigella sp y la Escherichia coli. Los RAN que va a tener la ampicilina o las reacciones adversas al medicamento serán entonces fiebre, encefalopatía, convulsiones, erupciones cutáneas, eritema, multiforme, urticaria, rash, vómito, diarrea, enterocolitis, glositis y anemia hemolítica. Por ejemplo, la anemia hemolítica es importante tener presente que se va a evidenciar es mediante exámenes de laboratorio. Las interacciones de este medicamento entonces es que puede aumentar los efectos de la warfarina y disminuye el efecto con las tetraciclinas y el cloranfenicol. Los alimentos reducen la tasa de absorción y la concentración sérica, por lo cual, como cuidado de enfermería, es importante administrarlo con el estómago vacío para así evitar que no se dé su completo efecto farmacológico. Vamos a tener también entonces en presentaciones de cápsulas de 500 miligramos y ampollas de 1 gramo. Vamos a tener otro medicamento muy usado, como lo es la claritromicina. La claritromicina es un antibiótico macrólido que tiene como acción unirse a la subunidad 50S ribosomal de las bacterias, inhibiendo por lo tanto la translocación. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia la ubicación de determinado material cromosómico. Entonces, al no dejar que se dé el cambio de ese material, puede hacer que la bacteria muera, pero colapsando su citoesqueleto interno por la falta de proteínas estructurales, porque no se está dando ese cambio genético. Entonces se va a usar para infecciones de bacterias susceptibles como Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, los Streptococcus viridans, los Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Haemophilus parainfluenza, la Neisseria gonorrhoeae, la Listeria monocytogenes,
Vamos a tener también para la Legionella pneumopila, el Mycoplasma pneumoniae, la Helicobacter pylori, la Campylobacter jejuni, la Chlamydia trachomatis, entre otros. ¿Qué reacciones adversas va a tener? Va a tener cefalea, erupciones, náuseas, diarrea, vómito, prolongación del tiempo de protrombina, aumento del BUN, alucinaciones, anafilaxia, decoloración de los dientes. Esto se va a ver muy marcado con el uso progresivo de los antibióticos, eritema multiforme, falla hepática, hipoglucemia, ictericia, leucopenia, sordera, taquicardia ventricular, temblor, y podemos tener como interacciones muy importante es evitar el uso concomitante con los siguientes fármacos por el riesgo de arritmias malignas. Entre esos tenemos el astemisol, la cipradita, la gatifloxacina, y además es importante tener en cuenta que la claritromicina puede aumentar los niveles séricos del alfetanil y las benzodiazepinas, y además puede disminuir los efectos de la clindamicina. Es importante tener en cuenta como cuidado de enfermería, tener presente que los alimentos retardan su absorción, por lo cual se debe de administrar con el estómago vacío. Las presentaciones que tiene son tabletas de 500 miligramos, suspensiones orales de 250 miligramos sobre 5 mililitros y polvos para reconstituir a 100 mililitros. Tenemos también en estos antibióticos el meropenem, que pertenece a la clase de los carbapénicos. Este tiene como mecanismo de acción inhibir la formación de la pared celular, pero facilitando la lisis de la bacteria, siendo su efecto bactericida. La interferencia del meropen con la síntesis de la pared celular tiene lugar en la fase tercera y última de la misma, al unirse de forma preferencial a determinadas proteínas bacterianas. En este caso también son las PBP, pero inhibe son los tipos de PBP, no la acción como tal de la PBP como ocurría con otros antibióticos. En este caso ella va a unir son algunos tipos de los PBP. Los que va a inhibir principalmente van a ser la PBP2 y la PBP3, pero es importante tener en cuenta qué hace cada uno. Entonces la PBP1 son responsables de la formación de la pared celular, la PBP2 determina la formación de bastones de la bacteria y la PBP3 son los responsables del septum bacteriano, por lo cual entonces este meropen no va a permitir ni que se formen los bastones ni que se forme el septum bacteriano, y así llevando a que la bacteria haga su lisis. Bueno, vamos a tener como usos para las infecciones de los bacteroides frágiles, los otros tipos de bacteroides, la Escherichia coli, el Haemophilus influenza beta-lactamasa positivo, la Klebsiella pneumoniae, la Neisseria meningitidis, la Pseudomonas aeruginosa, el Streptococcus pneumoniae, los viradens streptocóxicos, y además debemos de tener en cuenta las reacciones adversas al medicamento que nos pueden causar diarrea, náuseas, vómitos, cefalea, rash, prurito, apnea, constipación, y además tener en cuenta las reacciones locales que puede causar en el sitio de inyección o de administración, que puede ser edema, inflamación, dolor, flebitis o tromboflebitis. Entonces, como cuidado de enfermería, vigilar que no se vayan a presentar reacciones en el sitio local y tratar de que el medicamento pase muy lento para que no nos vaya a causar una tromboflebitis, una flebitis, un edema, una inflamación o un dolor en el sitio de administración. Además, como interacciones vamos a tener que va a inhibir el Pronestip, que inhibe la eliminación renal del meropen al competir con él en los sitios de secreción tubular activa. Además,
Los pacientes que están tratados con ácido valproico, estos pueden ocasionar con el uso concomitante de meropen que se reduzcan los niveles plasmáticos de los anticonvulsivantes, lo que puede llevar al paciente a ataques epilépticos. Vamos a tener una presentación de un vial de 500 y 1000 miligramos. Estos son algunos medicamentos muy usados. Continuamos con otros medicamentos muy usados en un servicio de urgencias. Ahora continuaremos hablando sobre las heparinas. La actividad antitrombótica y anticoagulante de la heparina no fraccionada, en este caso de la heparina sódica, está relacionada con la capacidad de inhibir al factor 10A y al factor 2A respectivamente. Las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, tienen mayor actividad inhibitoria de la trombina o factor 2A, pero mantiene igual potencia respecto al factor 10A, por lo que es de esperarse que presente menor riesgo de hemorragia, pero igual actividad antitrombótica. Las heparinas se absorben muy mal por vía oral y porque son inactivadas por las enzimas digestivas, por lo que únicamente se administra por vía parenteral. La vía subcutánea es la vía clásica de administración tanto de la heparina no fraccionada como de las heparinas de bajo peso molecular. La intravenosa se utiliza para la heparina no fraccionada únicamente en casos de urgencia. Las heparinas se usan cuando se requiere una activación anticoagulante rápida y de corta duración, principalmente en dos situaciones, como por ejemplo la prevención de las trombosis venosas profundas, generalmente en cirugía de bajo riesgo, sea una cirugía digestiva o una cirugía menor, o en una cirugía de alto riesgo como la oncológica, cerebral o en las largas estancias hospitalarias. También se utilizan como tratamiento de las trombosis venosas profundas con o sin embolia pulmonar. Primeramente se inicia con heparina y cuando se estabiliza el tiempo de protrombina al valor deseado, se deja la heparina y se continúa con anticoagulantes orales. Las situaciones que se pueden presentar con estos medicamentos serían cuando se administran juntamente con otros fármacos que actúan sobre la hemostasia, como los anticoagulantes, los trombóticos o trombolíticos o los AINES. Los glucocorticoides sistémicos, triclopidina, clopidogrel, antagonistas de la vitamina K y entre otros. Estos pueden potenciar el efecto anticoagulante de las heparinas. En el caso específico de la enoxaparina, en cuanto a la jeringa prellenada, lista para su uso inmediato, la técnica es para la administración subcutánea. En este caso, no se debería descartar o sacar el aire que trae la jeringa. ¿Por qué? Porque podemos desperdiciar medicamento. Y en el caso de las heparinas en general, no se deben administrar intramuscular. Ahora continuaremos con el clopidogrel. Es un profármaco que inhibe la agregación plaquetaria, impidiendo la unión del ADP a su receptor plaquetario y la activación subsiguiente del complejo GP2B y 3A, mediado por el ADP. Las interacciones que se podían presentar con este medicamento serían que no se recomienda inhibidores potentes o moderados del CP12, como por ejemplo el omeprazol, el esomeprazol, la fluoxetina, el fluconazol, la carbamazepina o el efavirenz, ya que pueden dar lugar a una reducción de los niveles del metabolito activo del clopidogrel. O sea, que esto quiere decir que no se presenta su mecanismo de acción completamente. Las reacciones adversas que se podían presentar con este medicamento serían hematoma, epíxtasis, hemorragias gastrointestinales, diarreas, dolor abdominal, dispepsia, sangrado en el lugar de la inyección. La nitroglicerina es un dilatador potente del músculo liso vascular, aunque el efecto predomina más en las arterias, conduciendo a una disminución de la precarga cardíaca. Está indicado en los pacientes con angina
de pecho cuando están en tratamiento por hipertensión, para el control de la presión arterial durante ciertos procedimientos y para controlar la hipotensión durante la cirugía. También reduce la hemorragia durante el campo quirúrgico. También está indicado para infarto del miocardio, entre otras. La reacción de este medicamento podemos encontrar cefalea, náuseas, vómitos, mareo, y encontramos algunas interacciones de este medicamento, como son efecto aditivo con papaverina, ergotamina, vincamina, y un efecto disminuido por los AINES. Produce potenciación potenciada por los IECAs, antagonistas del calcio, beta bloqueantes y además diuréticos. Otro medicamento que podemos encontrar es la norepinefrina. Es una catecolamina que estimula los receptores adrenérgicos alfa-1 y levemente receptores beta-1 sin efecto beta-2. Es el fármaco vasoconstrictor por excelencia. Actúa sobre los receptores alfa-1 produciendo vasoconstricción de los vasos de resistencia y capacitancia. Está indicado en los casos de estado de hipotensión aguda, como lo que ocasionalmente se dan después de una feocromocitomía, simpatectomía, poliomielitis, anestesia espinal, entre otras. También se puede dar en los infartos agudos del miocardio, shock séptico, transfusiones y reacciones a ciertos fármacos. Y es un coadyuvante temporal en el tratamiento de la parada cardíaca y de hipotensión aguda. Algunas reacciones que podemos encontrar de este medicamento son necrosis, bradicardia, uso prolongado del gasto. En un uso prolongado de este medicamento puede producir gasto cardíaco. En algunas interacciones de este medicamento podemos ver un riesgo aumentado de arritmias con los antihistamínicos, efectos aumentados por anfetaminas, entre otros. La adrenalina es un agonista adrenérgico no selectivo que estimula los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2 adrenérgicos, produciendo una relajación del músculo liso bronquial. Esto está indicado para el tratamiento del broncoespasmo agudo, anafilaxias, exacerbación grave del asma, laringotraqueobronquitis, urticaria aguda, grave o angioedema, asociado con síntomas sistémicos. También está indicado para el uso en la reanimación cardiopulmonar, para el tratamiento de resucitación de un shock circulatorio o cuando el shock no responde a ciertos medicamentos. Algunas reacciones que podemos encontrar de este medicamento son miedo, ansiedad, cefalea punzante, disnea, sudoración, náuseas, vómitos, temblores, mareos, taquicardia, palpitaciones, palidez y en algunos casos la presión arterial elevada. Algunas interacciones que podemos encontrar con este medicamento pueden ser antagonismo con bloqueantes adrenérgicos, potenciación de efectos cardiovasculares con antidepresivos tricíclicos, efectos aditivos con glucósidos digitálicos y aumenta la posibilidad de aparición de arritmias ventriculares por suma de acciones. Otro medicamento que podemos encontrar es isordil o también llamado dinitrato de isosorbide. Ese es convertido en óxido nítrico, es un radical libre que también se forma endógenamente en las células endoteliales vasculares, constituyendo el factor de crecimiento derivado del endotelio. El óxido nítrico produce una relajación de los músculos lisos vasculares. Este está indicado, por lo tanto, en el tratamiento y la prevención de la angina pectoris. También se ha utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, en particular asociado a la hidralazina, un vasodilatador arterial, y en el tratamiento de los espasmos esofágicos. Algunas reacciones a ese medicamento podemos encontrar hipotensión ortostática, dolor de cabeza, ruboración, trastornos digestivos, vértigo y debilidad. Y algunas interacciones con otros medicamentos u otras sustancias podemos encontrar. Los nitratos amplifican los efectos vasodilatadores del sildenafilo, produciendo una intensa hipotensión, por lo que se considera contraindicado administrar sildenafilo a los pacientes tratados con isosorbide y nitrato. Buenos días, a mí me correspondieron los siguientes medicamentos: insulina NPH, dipirona, losartán y tramal. Vamos a iniciar entonces con la insulina NPH. La insulina NPH es un hipoglicemiante, su mecanismo de acción es que tiene un efecto hipoglicemiante y se produce cuando se unen los receptores de la insulina
y las células musculares adiposas. Eso facilita la absorción de la glucosa, inhibiendo la producción hepática de la glucosa. Se usa para diabetes tipo 1, pacientes con diabetes tipo 2, para insulinodependientes y para hiperglicemia. Las reacciones adversas a la insulina son hipoglicemia. Los cuidados de enfermería que debemos tener con estos pacientes es, antes de administrar ese medicamento, asegurarnos cuánto es la glicemia o tomarle una glicemia prepandial, asegurar pues que tenga una dieta hipoglúcida y vigilar los signos y síntomas de la hipohiperglicemia, y también pues educar al paciente en cuanto a estos síntomas. Bueno, la dipirona es un analgésico antipirético, es analgésico, tiene un efecto antiinflamatorio débil y es derivado de la pirizolona. Está indicado en pacientes con dolor, con inflamación leve y con fiebre. El mecanismo de acción de la dipirona es que inhibe la ciclooxigenasa 1 y evita la síntesis de prostaglandina. Las reacciones adversas tienen efectos anafilácticos a nivel cutáneo, puede dar rash cutáneo, urticaria, disnea, síntomas gastrointestinales, trombocitopenia, leucopenia. Ahora seguimos con el losartán. El losartán es un ARA2 y es un antagonista de los receptores específicos de la angiotensina 1. El mecanismo de acción es que impide que la angiotensina 2 formadora pueda actuar con el receptor endógeno. La angiotensina 2 estimula la secreción de la aldosterona por las glándulas suprarrenales, por lo cual reduce la vasodilatación. El uso es para pacientes con hipertensión, para ICC, microalbuminuria, proteinuria en la diabetes tipo 2. Las reacciones adversas de losartán es hipotensión, síncope, dolor en las piernas, y un síntoma muy característico es que produce tos. Los cuidados de enfermería que debemos tener con este paciente es vigilar pues la administración en pacientes renales. Este puede aumentar los niveles de creatinina, entonces lo ideal sería tomarle al paciente exámenes de creatinina a ver cómo va. El tramal es un analgésico opioide. Indicaciones en dolor severo moderado, en dolor agudo crónico y en pacientes que ya por decir son crónicos, que tienen un CA, se los mandan pues ya prolongadamente. El mecanismo de acción del tramadol es que inhibe la recaptación de serotonina y de la norepinefrina. Los cuidados de enfermería que debemos tener con estos pacientes es vigilar. Primero, el tramal también puede dar hipotensión, entonces muy bueno sería tomarle los signos vitales al paciente, en este caso la presión arterial. Igual también vigilar si el paciente anteriormente tiene mareo, tiene cefalea, que también estos pueden ser las reacciones adversas a este medicamento. Puede dar náuseas, vómito, puede dar estreñimiento, y hay que tener muy presente, tener pues precauciones en pacientes que estén tomando tramal, que no se administre con pacientes si están tomando alcohol, ni mucho menos si el paciente se está administrando morfina, porque puede dar una depresión respiratoria. Bueno, esos son mis medicamentos en el día de hoy. Espero que les sirva para que puedan estudiar y reforzar sus conocimientos. Muchas gracias.